Cuando hablemos de propósito, hay dos grandes mentiras que te dijeron mientras crecías. La primera es que no vas a lograr nada grande en la vida. Y la segunda, que parece motivadora, también confunde. Y es que puedes ser lo que quieras en la vida. La realidad es más simple y más honesta que estas dos frases. No puedes ser cualquier cosa que se te ocurra en la vida, pero sí puedes y debes convertirte en todo lo que ya eres. Tu propósito no aparece cuando buscas algo nuevo afuera, sino cuando desempolvas lo que lleva años dentro de ti. Y antes de avanzar, quiero que entiendas algo muy importante. Si hoy sientes que no sabes cuál es tu propósito, no es porque estés tarde, es porque nadie te enseñó hacia dónde mirar. Tu propósito ya está dentro de ti. Solo necesitas reconocer en qué parte de tu historia está escondido. El problema es que muchos se sienten paralizados porque creen que deberían haberlo descubierto a cierta edad, a los 20, a los 30, a los 40. Realmente da igual. El propósito no es una meta fija ni un descubrimiento repentino. Es una colección de experiencias que se conectan con otras experiencias anteriores a lo largo de tu vida. Es un proceso que se ensambla mientras vives, mientras pruebas, mientras fallas y mientras te transformas. Para que lo entiendas mejor, pensemos en un ejemplo claro. André Agassi. En su biografía, lanzó una de las confesiones más impactantes del mundo del deporte. El ex número 1 del tenis, 8 veces campeón del Grand Slam y ganador de la medalla olímpica de oro, odiaba el tenis. Desde niño fue presionado por su padre a entrenar de manera obsesiva todos los días. ¿Era brillante? Sí. Ganó millones de dólares, rompió récords, pero él mismo admitió que cada partido era una carga emocional y que incluso sus victorias sentía que vivía una vida que él no había escogido. Y a pesar de eso, no tiró todo por la borda. Hizo algo mucho más inteligente. Convirtió un éxito que no quería en un propósito que sí le daba sentido a su vida. En lugar de seguir sirviendo sets, como él mismo decía, empezó a servir a otros. A través de la fundación André Agassi, creó una escuela preparatoria pública y gratuita en Las Vegas para jóvenes en riesgo. Un proyecto que abrió oportunidades reales y que gracias a sus programas transformó la vida de miles de familias enteras. La historia de Agassi deja algo muy claro. El propósito no tiene una sola entrada en tu vida. Cada persona llega a él desde un lugar diferente. Por eso, en lugar de buscar el camino, necesitamos conocer nuestro camino hacia el propósito. Y existen 4 formas de hacerlo, 4 puertas de entrada que pueden ayudarte a descubrir el propósito de tu vida sin importar tu edad o tu punto de partida. Y eso es justamente lo que te voy a compartir hoy. Yo soy Nando Avilar, te doy la bienvenida a este episodio. Si estás viendo este contenido en YouTube o escuchándolo en Spotify, te invito a suscribirte para que no te pierdas todo lo que está por venir. Este episodio está diseñado para ayudarte a construir la mentalidad, la claridad y la fuerza interna que necesitas para avanzar de verdad hacia tu propósito. Muchas personas que hoy viven con propósito lo encontraron a través del dolor. ¿A qué me refiero con esto? A que vivieron una experiencia dura o injusta, algo que marcó su vida de manera profunda. Y ese impacto despertó un deseo muy claro: evitar que alguien más tenga que atravesar lo mismo. Esta es la primera puerta hacia el propósito: el dolor. Piénsalo por un momento. Quizás tú también pasaste por algo así. Tal vez enfrentaste una situación que no se la desearías a nadie. Tal vez viste algo difícil de muy joven y todavía dices: ojalá nadie tenga que pasar por esto nunca. O quizás superaste una etapa emocional, una etapa física o familiar muy pesada. Y aunque lograste salir adelante, sabes perfectamente cómo se siente estar en ese lugar. Muchas personas podrían considerarse sobrevivientes, personas que vencieron una enfermedad, una ruptura amorosa, una pérdida, una crisis emocional, una etapa muy oscura en sus vidas. Realmente las formas que hay del ser humano poder sufrir son bastantes. No hace falta mencionarlas todas para que me entiendas. Porque no estoy hablando de un mal día, hablo de ese dolor que cambia tu forma de ver la vida, ese que deja huella, ese que en su momento pareciera imposible de sostener. Y justamente por haber vivido algo así, parece un impulso natural dar a otros la fuerza, la claridad o el acompañamiento que tú mismo necesitaste.
Ese es el primer camino hacia el propósito. Cuando tu historia se convierte en una forma de servir, apoyar o guiar a quienes están pasando por algo similar, ahí nace la idea central. Salvar a otros de ese dolor puede convertirse en el propósito de tu vida. La segunda puerta hacia el propósito aparece cuando descubres habilidades o talentos que no sabías que tenías. Esta es la puerta del potencial oculto. Muchos de nosotros caminamos por la vida sin darnos cuenta de que tenemos capacidades escondidas, formas de pensar, de resolver problemas, de crear o actuar que ni siquiera nosotros mismos hemos explorado. Y esta puerta se abre solamente de una forma, probando. Porque hay talentos que no aparecen leyendo un libro, hay talentos que no aparecen imaginando escenarios o esperando una señal. Aparecen cuando te expones a experiencias nuevas. Quizás nunca imaginaste que eras bueno para comunicar, buena para hablar, hasta que un día te tocó explicar algo y lo hiciste naturalmente. O tal vez no sabías que tenías habilidades para organizar, para liderar, para acompañar o para crear, hasta que una situación te obligó a hacerlo y descubriste que se sentía sorprendentemente natural. El problema aquí es que muchos descubren su potencial demasiado tarde, porque prueban muy poco en sus vidas. Quizás prueban una cosa diferente al año o repiten la misma rutina durante 10 años y creen entonces que no tienen talentos. Pero la verdad es que el potencial no se descubre pensando, sino que se descubre experimentando. Por eso, este camino requiere práctica, requiere curiosidad, requiere fallar sin miedo y sobre todo, requiere permitirte intentar cosas nuevas, sin necesidad de ser perfecto desde el principio. Incluso podrías hacer un pequeño experimento. Prueba algo nuevo cada semana durante un mes. Puede ser fotografía, cocina, edición, escritura, programación, voluntariado, música, deporte, cualquier cosa que despierte tu curiosidad. Cuantas más muestras tomes, más fácil será reconocer una habilidad que se sienta natural. Esa habilidad que no te cuesta, que fluye, que parece encajar contigo, puede estar muy cerca de tu propósito. A muchos les pasa así, a mí también. Casi hasta los 20 años probaba de todo. Me interesaban muchas cosas, pero no tenía claro qué hacer con mi vida. Y un día, casi por accidente, descubrí que comunicar, guiar y enseñar se me daba de manera natural. Cuando enseñaba me sentía como un pez en el agua. Y desde entonces todo se trató de afilar el hacha, practicar, mejorar, equivocarme, volver a intentar y seguir puliendo esa habilidad que ya estaba dentro de mí. El potencial que hoy está oculto en ti puede ser tu puerta de entrada para descubrir el propósito de tu vida. Y por eso desde el principio te afirmé algo importante. Tu propósito ya está dentro de ti. Y probablemente ahora, en este preciso momento, mientras miras este episodio, estás sintiendo que algo se mueve, como si ciertas zonas que estaban oscuras dentro de ti comenzaran a iluminarse. Esa sensación es claridad entrando a tu vida. Es como que si tu cerebro empezara a conectar piezas que antes parecían sueltas. Quizás ya empezaste a intuir que tu propósito podía estar relacionado con ese dolor que viviste. O tal vez este segundo camino te hizo darte cuenta de que necesitas explorar los talentos que no has probado. Pero si todavía no sientes esa conexión, no pasa nada. El propósito no siempre aparece en estos primeros 2 pasos. Aún todavía quedan 2 puertas más y estoy seguro que en una de ellas vas a encontrar algo que resuene contigo que no vas a poder ignorar. A veces basta con encontrar la entrada correcta para que todo lo demás empiece a tener sentido. La tercera puerta hacia el propósito es la puerta del problema que te llama y aparece cuando algo externo te toca, te inquieta o te mueve, aunque no necesariamente haya ocurrido directamente en tu vida. Hay personas que descubren para qué están en este mundo no por lo que vivieron, sino por lo que vieron. A veces es una injusticia, a veces es un vacío de la sociedad, a veces es un problema que nadie parece estar resolviendo. Y sin saber por qué, te das cuenta de que no puedes mirar hacia otro lado. Es ese momento en el que algo te indigna, te duele o simplemente te hace decir, no puedo quedarme quieto viendo esto, tengo que hacer algo, en el que empiezas a direccionarte hacia tu propósito. Ese es el llamado interno. Un llamado que no viene del pasado, sino que viene del presente, de lo que está pasando afuera, de lo que tu sensibilidad y tu empatía perciben. Quizás te preocupa cómo se trata a las personas vulnerables. Quizás te afecta ver el estado del medio ambiente. Quizás te duele ver la sociedad, la desinformación, la falta de oportunidades. O tal vez sientes profundamente que hay un problema en tu comunidad, en tu industria o en tu entorno y no puedes ignorarlo.
Esta puerta no requiere que hayas vivido ese dolor en carne propia, solo requiere que te importe. Porque muchas personas con un propósito sólido no nacieron de su propia historia, sino del problema que decidieron enfrentar. Y aquí aparece algo clave. No estás intentando salvar al mundo entero, solo estás respondiendo a una necesidad concreta, real y humana. Esa que te preocupa de una forma que solamente te preocupa a ti. Y quizás mientras escuchas esto, ya estás pensando en ese algo que te inquieta desde hace años, ese algo que te pesa, que te interesa, que te mueve, ese algo que te hace sentir que si pudieras aportar aunque sea un poco, te ayuda, valdría totalmente la pena. Ese es el tercer camino hacia el propósito, cuando eliges convertirte en la persona que hace algo por el problema del cual los demás solamente comentan. La cuarta puerta hacia el propósito es la puerta de la plataforma. Y esta aparece cuando te das cuenta de que tu propósito no nace de empezar de cero, sino de aprovechar lo que ya está construido en tu vida. Muchas personas sienten que perdieron años en una carrera, en un trabajo, o en un oficio, o en un camino que hoy ya no disfrutan tanto. Dicen cosas como: perdí 10 años de mi vida en ese empleo, desperdicié mi carrera, ya es tarde para cambiar. Pero la verdad es completamente distinta. Todo lo que viviste, lo bueno, lo desagradable, lo desgastante, la rutina, lo inesperado, pueden convertirse en la base de tu propósito. Y aquí es donde el caso de André Agassi vuelve a ser tan revelador. Él no eligió su camino, creció presionado, compitió a nivel mundial, ganó títulos, fama y millones de dólares, pero aún así odiando el tenis. Y jamás descartó todo lo que había construido, sino que por el contrario lo convirtió en su plataforma. Usó su reconocimiento, usó sus contactos, sus recursos y toda su trayectoria para crear su fundación, su escuela y brindar oportunidades reales a jóvenes en riesgo. Eso es una plataforma, tomar lo que has acumulado y transformarlo en impacto. Tu plataforma no es tu título universitario, no es tu currículum, no son los puestos que ocupaste. Tu plataforma es tu experiencia acumulada, lo que aprendiste, lo que viste, lo que superaste, lo que ahora sabes hacer casi sin pensarlo. Y lo más importante es esto: muchísimas personas descubren su propósito no cambiando completamente de camino, sino reinterpretando el camino que ya vivieron. Quizás trabajaste años en un lugar que no te llenaba, pero allí aprendiste a comunicar, a organizar, a liderar, a resolver conflictos, a acompañar personas. Quizás tuviste un emprendimiento que no funcionó, pero eso te dio habilidades que hoy muy poca gente posee. Quizás tu vida tomó giros que no esperabas, pero te dejó herramientas que ahora puedes usar para servir a otros. La plataforma es esa combinación de habilidades, recursos, contactos, aprendizajes y cicatrices que te permiten ayudar desde un lugar único. No tienes que borrar tu pasado para encontrar tu propósito. Tienes que mirarlo desde otro ángulo. Porque muchas veces lo que viviste, incluso aquello que hoy no entiendes, se convierte en la base perfecta para impactar a otros con una profundidad que solo tú puedes ofrecer. Tal vez ya tienes las herramientas, tal vez ya tienes la credibilidad, tal vez ya tienes el conocimiento práctico que otros están buscando, solamente te hace falta conectar los puntos. Ese es el cuarto camino hacia el propósito, la cuarta entrada posible para descubrirlo. Usar tu plataforma para servir desde lo que ya sabes, desde lo que ya viviste y que ya puedes aportar a partir de hoy. Y si esta puerta resuena contigo, probablemente no necesitas empezar una vida nueva, solo necesitas mirar la tuya con otros ojos. Hasta aquí ya hablamos de claridad, de las puertas, de los caminos que tienes. Pero quiero darte algo todavía más práctico, una forma de ver tu vida de manera ordenada, directa y honesta. No para descubrir cuál de las 4 puertas es la tuya, porque estoy seguro que eso ya lo sabes, sino para entender en dónde estás hoy y hacia dónde puedes avanzar con más intención. Una de las preguntas que más me hacen es esta: Nando, ¿cómo descubro lo que realmente puedo hacer? ¿Cómo encuentro mi habilidad, mi potencial o aquello que podría convertirse en un propósito? Y la verdad es que muchas veces lo único que necesitas es un poquito de claridad. Por eso quiero que hagamos un ejercicio juntos en este momento, que estoy seguro que te va a dar una visión inmediata y sencilla de tu realidad interna. Y para eso vamos a ir al iPad. A este ejercicio yo le llamo el cuadrante del potencial. Y es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es hacer 3 listas. La primera de ellas va a ser la número 1, habilidad sin pasión. Habilidades sin pasión son todas aquellas cosas que sabes hacer,
pero que no te emocionan mucho hacerlas. Generalmente son las cosas por las que haces un trabajo. Son esas cosas que aprendiste a hacer, que eres muy bueno haciendo, pero no es que te levantas todos los días queriendo hacerlas. Aquí puede entrar administración, aquí puede entrar organización, aquí puede entrar el liderazgo de grupos, aquí pueden entrar una infinidad de cosas que son simplemente habilidades que has ido adquiriendo con el largo de los años. Quiero que agarres un cuaderno y dibujes este mismo cuadrante y hagas esta primera lista, anotando todas las cosas que son habilidades, pero que no tienen pasión. Y luego vamos a pasar a la segunda lista, la pasión sin habilidad. Aquí tienes que colocar todas aquellas cosas que te gustaría hacer, pero que no tienes el conocimiento. Esto es generalmente todo lo que tienes que aprender. Aquí quizás si siempre te gustó la fotografía, pero no tomas buenas fotos, entonces eso va aquí. Si siempre te gustó hablar en público, pero no tienes las habilidades, eso también va aquí. En esta segunda lista tienes que anotar todas esas cosas que te entusiasman, que si tuvieras toda tu vida en orden, te gustaría hacerlas de una mejor manera. Esas son tus pasiones sin habilidades en este momento. Y la tercera lista que vas a anotar son aquellas cosas que no tienes ni habilidad ni pasión. Y esta lista es muy importante. En esta lista vas a anotar todas estas cosas que no te agradan y que tampoco las haces bien. Por ejemplo, no te gusta organizar, tal vez no te gusta la contabilidad, tal vez no te gusta el hablar con personas, tal vez no te gusta el estar al frente de equipos. Todas estas cosas que vas a anotar en esta lista es muy importante para tu propósito, porque nadie desarrolla un propósito solo. Vas a necesitar un equipo de gente y por experiencia te digo, las cosas que pones en este punto son las cosas que luego vas a tener que delegar a alguien más. Estas cosas son todas las cosas que luego delegas a tu equipo. Entonces es muy importante saber y tenerlas en cuenta. Pero ojo, cuando empieces a desarrollar tu propósito, vas a tener que ser tú quien las haga, incluso aunque no tengas ganas. Y por último, vamos a pasar a la lista número 4. Y en la lista número 4 estamos hablando del verdadero propósito. Pero esta lista no se llena con cosas de afuera, sino con las mismas cosas que anotaste en la lista número 1 y en la lista número 2. Si haría algo que tienes habilidad, pero no tienes pasión, que son las cosas que anotamos en la lista número 1, tal vez tienes que buscar la forma en la que esas cosas te apasionen. Como algo más interesante, algo que sé hacer bien, pero lo pongo al servicio de otra gente para que me entusiasme. Cuando encuentro cómo hacer esto, entonces estoy empujando esta habilidad hacia mi propósito. Le agarro las cosas de la lista número 2 y me hago la siguiente pregunta. ¿De qué cosas soy apasionado pero me falta habilidad? Puede ser aprender a tomar fotografía, vamos a volver a ese ejemplo. Quizás tengo que comprar un curso, encontrar un mentor, leer un libro. ¿De qué manera puedo empezar a desarrollar habilidades de estas cosas que me apasionan? Cuando logro hacer esto, entonces estoy llevando estas cosas a esta caja de potencial. Porque si no te diste cuenta, el título de esta caja es habilidad y pasión. Cuando encontramos algo en lo que somos buenos, pero también nos apasiona, es entonces cuando encontramos nuestro propósito de vida. Pero no nos podemos olvidar de la tercera lista que hicimos. Y son todas estas cosas de las cuales no somos buenos, ni tampoco nos apasionan. Y necesitamos tener esa lista de cosas que aunque no nos gustan, son necesarias para desarrollar nuestro propósito. Y te voy a dar un ejemplo muy claro de cómo apliqué yo este cuadro para tener un poco más de claridad mental en mi propia vida. Cuando hice la lista número 1 y empecé a pensar en mis habilidades sin pasión, descubrí que en el trabajo que tenía me tocaba vender, que era algo que no me agradaba. También me tocaba capacitar personal en procesos técnicos de la empresa, que era algo que tampoco me agradaba. Y tercero, a veces tenía que defender políticas con ciertos clientes en beneficio de nuestra compañía, por lo que tenía que aprender grandes textos, memorizar muchas reglas, a veces algunas leyes. Y a pesar de que lo hacía muy bien, no era algo que me entusiasmaba, pero eran habilidades. Te estoy nombrando solamente 3. Luego descubrí que tenía pasiones, pero no tenía habilidad. Me gustaba enseñar, me gustaba comunicar,
Quería dedicarme a transformar personas por medio de conferencias, de cursos, de talleres. Me emocionaba la idea de pararme en un escenario con un micrófono, pero no tenía la habilidad de la oratoria. No podía ni siquiera hablar con seguridad, así que hice una lista de las cosas que tenía que aprender. Empecé a leer libros, empecé a mirar videos como estos y empecé a llenarme de mucha información para convertir esa pasión en una pasión con habilidad. Y entonces cuando ves las cosas que hacía, las cosas que me apasionaban y las cosas que hago hoy en día como cosas como estas, te das cuenta que pude unir los puntos y encontrar un propósito. Pero lo más importante fueron aquellas cosas de las que no tenía habilidades ni tampoco me entusiasmaban. Por ejemplo, tuve que aprender a diseñar páginas web, porque al inicio no tenía el dinero para contratar a alguien que lo haga. Tuve que aprender diseño gráfico porque al principio no tenía nadie que lo haga y no tenía dinero para contratar. Y necesitaba hacer talleres, y necesitaba hacer conferencias, y necesitaba hacer los artes que iban a ir a las redes sociales. Tuve que aprender a utilizar las redes sociales, a hacer SEO para YouTube. Tuve que aprender de etiquetas, de algoritmos, cosas que ni me apasionaban, ni las sabía hacer, pero las necesitaba. Lo curioso aquí es que todas esas habilidades en conjunto me llevaron en la época de pandemia a abrir mi propia agencia de marketing. Algo que no tenía nada que ver con mi propósito, pero que iba a ser mi plataforma para dedicarme a hacer lo que hago hoy en día, como en el ejemplo del tenista anterior. Y esto te lo cuento para que entiendas que esto no es una fórmula mágica, no es A más B más C igual propósito. Es una búsqueda de autoconocimiento que te va a llevar a tener claridad. Y cuando junté todas estas listas y en estos datos y puse toda la información de manera consciente y honesta, entonces encontré mi propósito de vida. Darle herramientas a personas que necesitan cambiar su mentalidad. Por eso sé que este ejercicio te va a funcionar. Así que te invito a hacerlo en este momento. Puedes parar el video e ir haciéndolo junto conmigo. Y si tienes alguna duda, me lo puedes dejar en los comentarios. Y antes de terminar este episodio, quiero dejarte algo muy claro. No necesitas tener todas las respuestas hoy. Lo importante es que esta conversación te haya dado una perspectiva más ordenada sobre ti mismo. Si alguna de estas 4 puertas te hizo reflexionar, te movió internamente o te dio una pista sobre hacia dónde podrías avanzar, eso ya es un paso real. El propósito no aparece de un segundo para otro. Se va formando mientras piensas, mientras pruebas, mientras aprendes y miras tu historia con más claridad. Y si este episodio te ayudó a ver algo que antes no veías, entonces ya estás en movimiento. Ahora te invito a hacer algo simple. Comparte en los comentarios cuál de las 4 puertas te resonó más. Esa respuesta, aunque sea breve, puede ayudarte a entender mejor tu propio camino. Y si estás viendo este contenido en YouTube o escuchándolo en Spotify, te invito nuevamente a suscribirte para acompañarnos cada semana. Este espacio está diseñado para ayudarte a ganar claridad, a avanzar y a construir una mentalidad más fuerte todos los días. Te agradezco por estar aquí. Mi nombre es Nando Aguilar y conmigo va a ser hasta un próximo episodio.